This meeting is being recorded. Bueno, buenas tardes a todos y a todas allí en España. Para mí es un placer conducir pues esta 22ª sesión de la segunda edición del ciclo de charlas. Y hoy contamos con la participación del profesor Alberto Angulo Morales, al que agradecemos enormemente su disposición para participar en esta iniciativa. Y antes de empezar con la propia charla, pues sí que me gustaría, como siempre, agradecer pues a quienes ayudan a organizar este ciclo. En primer lugar, al Departamento de Historia Moderna, luego a la que sería la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, por ese sostén económico, y qué duda cabe, a los IPs del proyecto Atlan Rex, a la profesora Cristina Bravo Lozano y al profesor Manuel Herrero Sánchez. Antes de comenzar también, pues me gustaría aprovechar para agradecer a mi compañero Mario por esta labor tan intensa en los últimos 5 meses, donde ha conducido en solitario pues más de 9 o 10 sesiones. Ya no tengo el número exacto, pero ha sido pues una cantidad bastante importante. Bien, para presentar un poco, hacer una brevísima semblanza, porque el objetivo del ciclo es conocer la labor historiográfica y sobre todo pues ese camino que ha seguido el profesor Alberto Angulo. Daré, como digo, una breve semblanza. Es profesor titular en la Universidad del País Vasco, cursó el máster de archivística, sobre lo que le preguntaremos también, y bueno, de sus investigaciones pues se encuentra dentro del área de historia moderna, del Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América, y sus investigaciones están muy relacionadas con la historia del comercio, la historia empresarial, la representación institucional de la nación vasca. Ya hablaremos sobre esto en Madrid, la historia del género, la correspondencia epistolar, y pues ha tenido y ha sido parte de ese grupo de investigación consolidado del Sistema Universitario Vasco, País Vasco, Europa y América, Vínculos y Redes Atlánticas, y también forma parte del grupo de investigación Contractor State, Red Imperial de la Universidad de Navarra, así como revisor de una serie de publicaciones, evaluador externo de revistas y dentro de algún comité científico. En este sentido, Alberto, pues de nuevo te damos las gracias por haber acudido a esta cita y, como siempre, pues nos gusta empezar por esos inicios, ¿no? Por esa investigación que te llevó a elaborar una tesis doctoral titulada La formación de una clase emergente, estudio prosopográfico de la burguesía vitoriana, en una cronología pues bastante amplia, 1670-1840. Al respecto de esto, pues nos gustaría preguntarte cómo surge la idea de hacer esa tesis sobre esa burguesía vitoriana y también, bueno, cómo fue ese proceso de redacción y sobre todo de acopio de esas fuentes. Además, pues con una experiencia como la tuya previa en el máster de archivística. ¿Cómo fue esa experiencia doctoral? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias desde este ciclo de charlas en las que me siento muy honrado de poder participar y bueno, agradeceros a Alberto y a Mario que me hayáis esperado. Esto estaba programado antes en el tiempo, pero bueno, ciertas circunstancias médicas lo han dilatado. Pues bueno, ese origen de la investigación doctoral. Yo en un primer momento lo que había ido leyendo sobre el ámbito vasco veía un hueco muy claro en el caso de la ciudad de Bilbao. Bilbao había sido ya asediado por los historiadores discípulos de Emiliano Fernández de Pinedo, que son próceres de la creación de la Facultad de Geografía e Historia, allí por finales de los 70, primeros 80. Estamos hablando ya de unas cronologías también muy extensas en el tiempo, y contaba con una documentación pues, muy sugerente, que era la del Consulado de Bilbao. Eso permitía pues, bueno, contar con un volumen de información a priori suficiente como para plantear una tesis.
En el caso de San Sebastián, de Donosti, de la otra gran ciudad costera y apostera, nos encontramos con un problema datado en 1813, que es el incendio de la ciudad. Con el incendio de la ciudad se destruyen toda la documentación, protocolos notariales, judiciales, con lo cual muchas veces cuando desde fuera se plantea ¿y por qué no se ha hecho este análisis? No es que no se puede hacer simplemente porque no existe documentación. Y en el caso Alavés, pues, o en el caso vitoriano fundamentalmente, todo nace del contacto pues, bueno, con la que fue mi directora de tesis doctoral, Charo María Rosario Porres Marijuán. Ella había hecho una tesis sobre el gobierno y administración de la ciudad de Vitoria en la primera mitad del 700, perfiles institucionales, sociales, económicos, y cuando yo me planteé en su despacho diciendo que me interesaba enormemente estudiar el papel de ese comercio de la ciudad de Vitoria, siempre titulada como tal, una ciudad ubicada estratégicamente en todo el eje atlántico, en la ruta de la salida de la lana, etcétera, y de otros productos, obviamente, pues bueno, vimos una oportunidad. Sobre todo, ¿por qué? Porque ella había estado analizando en esa primera mitad del 700 un motín, unas alteraciones, altercados que se producen en la ciudad y en el que el protagonismo es, una parte de los protagonistas son los comerciantes de la ciudad. Pues ella lo analizó desde la otra perspectiva, desde la perspectiva nobiliaria, aquellos quienes gobernaban la ciudad. Y entonces, de repente, pues encajó perfectamente. Decir, oye, vamos a ver cómo se conforma, quiénes son, qué hacen, qué actividades económicas realizan, qué funcionalidad tienen, qué vínculos exteriores tienen. Inicialmente siempre a la espera de poder encontrar documentación, pues en este caso sobre todo lo que se encontraba en sus bibliotecas, pero no físicamente, que son los libros de caja y los libros de correspondencia, que era lo que realmente a mí inicialmente me atraía. Entonces, yo cuando termino la licenciatura, allí por el 89, después de hacer el servicio militar, tuve la suerte de que se implementó en Vitoria, que creo que fueron unos 6 años, un máster de archivística que se cursaba en 2 años al mismo tiempo que estaba realizando los cursos de doctorado. Ello obviamente me permitió una formación muy adecuada para la investigación histórica, sobre todo un perfil que me permitía conocer de primera mano cuáles eran las disquisiciones, los problemas, los intereses de aquellos que contenían, que custodiaban los documentos que yo necesitaba para realizar mi tesis. Al mismo tiempo, la tesis de mi directora se había fundamentado en los libros municipales, y de la provincia. La documentación de lo que entonces se llamaba Archivo Histórico Foral de Álava. Pero no habíamos entrado a trabajar los protocolos notariales. Entonces, desde el primer momento, yo lo que me centré fue en los protocolos notariales como fuente primordial para intentar saber quiénes eran, cómo actuaban y empezar a identificar aquello que se llamaba el grupo de los comerciantes de Vitoria, que al final yo, pues bueno, a veces le llamo las gentes del comercio. ¿Por qué? Porque aparte de las 50, 60 familias que acabo analizando, pues hay otro gran número de individuos que van apareciendo y desapareciendo en los diferentes mercados que iba analizando y que complementaban perfectamente este espectro de gente que vivía de la actividad mercantil. Entonces, en esas alteraciones, básicamente, el problema inicial era un problema político. Mueven a 21 de las 22 vecindades, que serían, por ir resumiendo, barrios pequeños, no son ni barrios, son tramos de calle, donde están los diferentes gremios y consiguen que toda la ciudad, todos los sectores sociales, salvo aquellas familias que habían estado gobernando desde hacía más de 200 años la administración municipal, acusándoles pues, bueno, de malversación, de fraude, de manipulación en los libros municipales, etc. Básicamente, estamos ante el momento del éxito en los negocios de este grupo tan desconocido, que no tenía ni nombre, ni tenía ninguna institución que lo representase, hacia una
toma de conciencia de su propia situación económica, social y política dentro del contexto de una ciudad que es la capital de la provincia, que es la que realmente mueve también los hilos fundamentales de toda la política provincial. Y esto pues acaba, en teoría, en 1780, con el 1780-82, con el fracaso, que es como luego apareció titulada la tesis, el fracaso del consulado. Hay un intento de crear un consulado en Vitoria, algo sorprendente, no hay costa, no, pero ya se veía claramente que después de ese conflicto de 1738 al 42, esas familias habían adquirido también una visión política del papel de la ciudad y van a intentar, lo van a lograr en cierta medida, ingresar dentro de los cargos municipales y luego también en los cargos provinciales. Entonces, todo ese conjunto no hubo otra manera para enfocarlo que el uso de los protocolos notariales, fundamentalmente, porque solo había 7 escribanías en Vitoria. Era suficiente. Bueno, fueron 2 años de investigación, mañanas y tardes en los archivos. Todo también coincidió con un proyecto de investigación dirigido por la que era mi directora de tesis, que acabó siendo publicado como un libro de aproximación metodológica a los protocolos notariales de Álava, etcétera. Y el método, el enfoque, pues tuvo que ser prosopográfico porque básicamente lo que es el conocimiento de los negocios y de la forma de vida, de su sociabilidad, pues acababa fundamentalmente en 2 tipos documentales, que eran testamentos e inventarios de bienes. Había mucha más información, pero muy puntual, y lo que tuve que hacer es olvidarme un poco del comercio como actividad e intentar hacer un análisis más de carácter social, que es lo que realmente la tesis va a acabar siendo. Un trabajo en el que se intenta ver no solo las estrategias matrimoniales, familiares, el concepto de casa, vinculado a la historiografía de don Julio Caro Baroja, y ver también la vida material, cómo eran sus habitaciones, cómo era su vida diaria, cómo estaba construida, qué elementos también culturales, las bibliotecas, bueno, pues que localizan no brutal, pero bastante significativo, sobre todo más de la segunda mitad del siglo XVIII, y todo el mundo de sociabilidad que se daba también en el ámbito urbano y en el ámbito parroquial. Es muy significativo que estos señores pues, estuviesen todos en la misma vecindad, en la herrería y además en la misma parroquia, en la misma iglesia, pero junto a los aduaneros. O sea, estaban los comerciantes y los que les tenían que controlar. Porque, claro, el inicio también, parte del inicio de la tesis tenía que ver con un libro, Las puertas de la vida y la muerte, la administración aduanera en las provincias vascas, que es lo que antes se llamaba tesina, que aquí no existía. Era un trabajo, en mi caso era el trabajo final de los cursos de doctorado. Lo cual pues, me permitió estar también un mes en el Archivo General de Simancas, agradecer desde aquí a Isabel Aguirre la ayuda prestada hace muchos años, aquello fue una maravilla, así como a Iñaki Bazán, que es profesor pleno aquí en Historia Medieval, y su esposa, porque me ayudaron en aquel momento para poder acceder de manera directa a la documentación, etc. Y claro, ahí lo que sí había visto claramente es que había una conexión. Los aduaneros, salvo el gobernador subdelegado de rentas, todos eran los comerciantes. Ellos te llevaban el filato, el pesaje, la gestión, la administración, con lo cual, si no tenían una documentación o una institución propia, en este caso la aduana y todos los negocios que giraban en torno a la aduana, también toda la cuestión fiscal del pago de los juros sobre las aduanas, sobre las rentas de tabaco, de la sal o de las propias aduanas, bueno, las gestionaban estos comerciantes. Y ahí pude un poco entrever las razones fundamentales del éxito que van a mantener en la primera mitad del siglo XVIII, sobre todo vinculado a la expansión del comercio lanar, dirigido no solo hacia Bilbao, sino también hacia Bayona a través de Navarra.
siguiendo por esta línea, pero en otro ámbito, también has tenido la oportunidad en tu trayectoria académica investigadora de dirigir casi una decena de tesis, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido esa experiencia como director? Porque también han sido temas pues muy diversos. La última tesis fue hace unos pocos meses también. ¿Cómo valoras esa experiencia como director de tesis? Bueno, siendo una facultad pequeña con un reducido número de alumnos, normalmente pues, hay un intento de adaptación de la metodología que tú estás utilizando, tus conocimientos, tu balance historiográfico, adaptándolo bien a problemas concretos que tú habías advertido a lo largo de la investigación o adaptándote a las necesidades del alumno o de la alumna, eh, eh, que normalmente corresponde a que haya un interés por un tema de tesis. Entonces, claro, yo recuerdo la primera de ellas, la de Alejandro Cardoso, que es un investigador que está ahora en Colombia, de origen venezolano, que claro, me permitió jugar con el último elemento en mi trayectoria, que es más de carácter político, el perfil de la creación de grupos de presión, de grupos de influencia, de lobbies, en Madrid en este caso, y ahí coincidió plenamente. En otras, pues bueno, viene más adaptándote también al interés del investigador y porque sabes que también vas a aprender. Mm. Eh, Normalmente yo entiendo que es importante es que el investigador tenga muy claro que el tema que ha elegido o que le han propuesto es el tema, entre comillas, de su vida, no el único. Como veis, yo he ido cambiando completamente, pero he ido cambiando no tanto cambiando, sino moviéndome por diferentes temáticas. Entonces, hombre, es muy provechoso, lo que pasa es que ha cambiado enormemente el sistema, las peculiaridades y la forma de hacer las tesis doctorales en estos últimos años. Una evolución muy significativa. La época mía, como en una conversación anterior ha recordado Mario, pues, detrás de las intervenciones, pues eran tesis muy extensas. Normalmente se planteaban en periodos cronológicos también bastante dilatados. La idea fundamental era intentar incidir en lo más estructural, en lo más constante a lo largo de la historia en este caso, bueno, de las élites mercantiles de estas provincias, fundamentalmente, perdón, de la de Vitoria y luego más tarde de las de Bilbao. Eh, el cambio también en toda la cuestión documental, de cuando yo hice el máster de archivística, en el que me acuerdo que tuve como profesora Antonia Heredia Herrero, que era la que había creado el manual que exigen todos los archiveros, a lo que tenemos hoy, a poder acceder a un gran número de fondos documentales a través de diferentes portales de Internet, en este caso muy conocidos, como de Pares, pero que, bueno, yo conocí el AER, los archivos españoles en red. Mm. Vieron el testamento de Hernán Cortés y dijeron, esto es para el público, para que pueda ver. Y bueno, esto no es exactamente lo que un investigador necesita, pero bueno, desde el primer momento, bien con Pares o bien con el servicio de Irargui, que es un servicio dependiente del gobierno vasco, y que fue recuperando fondos de archivos locales ya de ámbitos inferiores a los municipales, que no tenían custodios, o haciendo copias de archivos familiares, etcétera, y el proceso de análisis que se hizo tanto de los consejos subprimidos del Histórico Nacional como de algunas series de la Real Chancillería nos permitió ya desde finales de los 90, primero había que ir hasta Vergara, que estaba allí, era un fichero donde venían todas las referencias que había tomando un equipo de becarios, y posteriormente ya en formato digital que nos ha permitido a los investigadores, a los que han ido haciendo conmigo las tesis, utilizar no solo la documentación más de carácter local o provincial, sino
ir cruzando con documentación de los archivos centrales, Histórico Nacional, Simancas y sobre todo Real Chancillería Valladolid. Algo bastante menos del Archivo General de Indias, pero que al compatibilizarlo también con pares nos ha permitido jugar con las diferentes escalas, tanto en los procesos económicos como en los procesos sociales y culturales de estos. Básicamente, vuelvo a insistir, es la persona, el investigador, el que tiene que tirar mucho más del carro. Nosotros le podemos dar orientaciones, pero al final el que domina un tema es el que lo investiga directamente. Ahora, pues bueno, son tesis más cortas, con objetivos más cronológicamente más pequeños y normalmente con una mayor diversidad de fuentes documentales al mismo tiempo. Cruzar las fuentes es un elemento fundamental en la metodología del historiador. Pero hay un cambio sobre todo en que antes, pues bueno, lo que costaba hacer la bibliografía ahora se puede hacer en 5 minutos, es una exageración evidentemente, pero en un tiempo muchísimo más reducido. Entonces muchos procesos mecánicos, yo soy de los que hacía fichas de los artículos cuando terminé mi licenciatura, eso era lo que estuve haciendo por lo menos durante un semestre, en este caso para el departamento, para el área de historia económica, hacer las fichas de los artículos y darles una serie de claves y un breve resumen. Claro, es que esto es ridículo, o sea, hoy simplemente Dialnet o cualquier producto de estos ha resuelto eso, o sea, no hace falta. Pues claro, el cambio es en este sentido brutal. Por lo tanto, sobre todo es no tanto las cuestiones documentales y bibliográficas, sino sobre todo que tengan muy claro qué es el tema que quiere hacer, que quiere desarrollar. Entonces, nosotros siempre hemos estado muy atentos a las necesidades y a las posibilidades de cada investigador que ha desarrollado la tesis. En este caso conmigo, pero ocurre lo mismo con mis compañeros. Pasando a algunos temas de tu dilatada investigación, ya hemos podido comentar la cuestión de las aduanas, que también la estudiaste en tu tesis, pero uno de esos grandes temas es el estudio de la fiscalidad, ¿no?, de las provincias vascas. En tu trabajo también has puesto de manifiesto pues esa necesidad de romper esa visión unitaria en términos fiscales de los privilegios que tenían las tres provincias. ¿Cómo fue enfocar o desechar, digamos, ese lugar común de la historiografía? O sea, ¿qué te llevó a ello? Bueno, realmente fue pues, bueno, el desarrollo de ese trabajo. Se publicó el mismo año que terminé la tesis, Las puertas de la vida y la muerte, porque siempre era un topoy, un lugar común. Tú empezabas a leer cualquier cosa sobre la historia del País Vasco, la exención fiscal. Bueno, pero la exención, ¿dónde, cómo, cuándo? Pues yo en este caso me centré en el siglo XVIII, con la nueva dinastía, la de los Borbones, y con, como he comentado, la ayuda de Isabel Aguirre, pues con la subdelegación de rentas, que era la Dirección General de Rentas y la Secretaría de Superintendencia de Hacienda, que estaban en el Archivo General de Simancas, y vinculado también al proyecto de protocolos notariales, en Vitoria pues se da una peculiaridad, y es que todo este sistema aduanero está centralizado en esta ciudad. Y ahí es donde existe un registro, una escribanía de rentas reales. O sea que los 7 escribanos de Vitoria eran 8. Había un escribano que, además de llevar sus escrituras públicas, notariales, recogía parte de la documentación que generaba la propia aduana. Con lo cual puede complementar lo que serían, por decirlo de una manera muy burda, los borradores de documentos que quedaban a nivel local antes de que se emitiese la información general que se mandaba a las autoridades de la Dirección General de Rentas. Sobre lo que en aquel momento, yo llamé provincias vascas, pero bueno, es lo que la corona va a llamar como Distrito de Cantabria. Pues es otro de los elementos que va a ser recurrente en las investigaciones posteriores. Esa idea de Cantabria, que se vincula sobre todo a finales del siglo XVI con Esteban de Garibay, y
Andrés de Poza, con toda la discusión sobre la hidalguía, el origen de los vascos, y gran parte del discurso que nos encontramos en las actas de las Juntas Generales de las 3 provincias. A veces dices, pero bueno, ¿no pueden ustedes mirar Mario? Es que no hay más, son muy escuetas. Y hay un discurso en el que esa cuestión de la exención fiscal es recurrente. Entonces, yo lo que he intentado es, por un lado, ver cómo se fue construyendo esa fórmula, ese sistema de exención fiscal y cuál fue la interlocución que se produjo durante todo ese periodo, fundamentalmente en el siglo XVIII, con la corona, con los intereses de la corona. Entonces, más que ver un ámbito de conflicto, que lo es, sobre todo con la machinada de 1118 metida en medio de este problema, lo que he intentado es ver cómo cada provincia y otras repúblicas internas, otras instituciones, como en este caso el Consulado de Bilbao, mantenían sus propios rasgos fiscales, sus intereses propios, y ahí se insertan también dentro del proceso de comunicación y de discusión con la corona, con las autoridades de Hacienda. Al final del proceso, ¿qué es lo que nos encontramos? Que a lo largo del siglo XVIII hay una lectura de los propios elementos que constituían el discurso para ir conformando una estructura administrativa que se está implementando en las provincias. Es ese distrito de Cantabria. Entonces, en vez de ser simplemente un conjunto de aduanas que están repartidas a lo largo del río Ebro y de los límites también con Navarra, lo que nos encontramos es una estructura perfectamente diseñada, implementada en este caso en la provincia de Álava, donde además de residir el gobernador y toda la estructura de guardas de rentas generales, guardas del tabaco, guardas de la renta de la sal, se va a ir configurando como la cabeza de las otras aduanas, de Ruña y Balmaseda, y de las aduanillas, así, por distinguir las aduanas mayores o aduanas menores de aquellas que nos encontramos con Navarra, el límite con Navarra. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Que conforme a esa experiencia y a esa negociación, las provincias van un poco integrando algunos elementos que eran bastante discontinuos, porque esas exenciones derivaban de sus cuerpos legislativos forales, de su fuero. El fuero de Vizcaya, que no tiene nada que ver con el de Guipúzcoa, o el de Álava, que es un cuaderno de ordenanzas que más bien se remite a cuestiones de orden público. Entonces, lo que vemos es cómo la provincia de Álava va intentando integrarse en ese sistema, pero sobre todo el hecho de que la línea interior, la línea que se crea a lo largo del Ebro, es más producto de la negociación que del conflicto. ¿Cómo va a acabar toda esta historia? Simplemente porque poco a poco lo que vamos es advirtiendo cómo las autoridades provinciales en esas negociaciones van consiguiendo que la corona les ceda parte de las cuestiones relativas a la persecución del contrabando, fundamentalmente, que es el gran problema político por el que la corona, pues bueno, y son los diferentes ministros, secretarios de Estado del siglo XVIII van a estar presionando, y lo que nos encontramos de manera repetida en la mayor parte de los informes. La existencia de un contrabando continuo, un contrabando vinculado a diferentes productos, sobre todo a la plata y en el 18 y al tabaco. Esos son los dos grandes problemas los que generan un mayor volumen documental. Respecto a esta cuestión del contrabando, que también pues has investigado mucho en tu carrera, en artículo, por ejemplo, uno de 1997, analizaste ese enfrentamiento que acabas de comentar entre los agentes reales y los agentes locales encargados de la recaudación fiscal. Pero claro, es paradójico que en muchas ocasiones también la corona optaba por indultos, multas, como se ven en otros espacios de la monarquía también. ¿A qué se deben esas penas tan mínimas? Y también me gustaría preguntar
por el papel de las comunidades portuguesas, que también estudiaste también en 2 o 3 trabajos. ¿Qué papel tienen los portugueses en esta coyuntura de contrabando tan claro, como has explicado antes? Eh, Las variables aduaneras, institucionales y la ubicación estratégica de las provincias en toda la conexión con la fachada atlántica, en un primer momento daba la sensación de que generaría un volumen de contrabando muy significativo. La verdad, no hemos encontrado ningún gran proceso. Aquí nos encontramos un sistema organizado. Ahora, la lectura de toda la documentación de los representantes de la corona es la de insistir en que las autoridades forales lo que hacen es la vista gorda. Entonces, al final, el lugar común es el encontrar a un gran número de arrieros, fundamentalmente, de gente que está en tránsito y que son las cabezas de turco que utilizan las provincias, ¿vale? Sí, hay contrabando, pero todos los casos de contrabando que estamos nosotros mismos, las autoridades provinciales, no las del rey, en esa colaboración, una colaboración que va a generar a finales del siglo XVIII la creación de un estanco propio de tabaco, el almacén que llaman de Tabaco Brasil, que es lo que fundamenta financieramente en el siglo XIX la creación de los palacios de la Diputación, de que las diputaciones tengan un personal cobrando un salario mensual, etcétera, etcétera. Toda esa infraestructura viene de esta pregunta: ¿cómo organizamos esta situación que permite que cualquier artículo que llegue de Europa o de América pueda entrar por la costa y solo pague gabelas solo pague impuestos cuando pasa la raya del Ebro, la frontera del Ebro, esa frontera aduanera? Entonces, lo que nos hemos encontrado es básicamente con eso, pues muchas penalizaciones mínimas, puntos, pequeñas multas, pero no con grandes casos de poder hablar de un cierto volumen, aunque evidentemente la sensación es de que todas las autoridades provinciales, como los comerciantes de las 3 grandes ciudades y de otras villas de las provincias vascas, siempre estuvieron muy, muy, muy cerca del mundo del contrabando. En este caso, vuelvo a insistir con la plata y el tabaco. Lo que ocurre acaba, bueno, pues siendo un elemento del discurso político que se está lanzando continuamente la Hacienda Foral, los representantes de la Hacienda Foral, y respondiendo a las autoridades. Y es lo que llena realmente las actas de las Juntas Generales de Álava. Es uno de los problemas fundamentales. Y lo de los portugueses, la presencia de los portugueses, pues mira, eso sí quedaría para una tesis, ¿no? Durante el periodo de la Unión Ibérica, pues decir, oye, aquí nos hemos ido encontrando, que es lo que yo me encontré un poco más tardío, en los años 20 del siglo XVII, con un expediente promovido por las Juntas Generales de Guipúzcoa para promover ante la corona la expulsión de esos mercaderes portugueses. Básicamente el problema era de carácter mercantil, o sea, detrás de los mercaderes guipuzcoanos estaban los flamencos, los franceses y otros mercaderes que lo que querían era eliminar de esos mercados atlánticos a esa, no llega a ser una comunidad, estamos hablando de un grupo bastante reducido, pero que también estaba muy involucrado con la gestión y la administración de todas las rentas aduaneras que se producían, que tenían que ver con las provincias vascas. Entonces, en esos 2 trabajos yo lo que me intenté es intenté entrar por primera vez en ver quiénes eran, qué vínculos tenían, en este caso, con la economía del hierro, de ese hierro vizcaíno, del monte de Triano, que es de donde se sacaba el hierro que abastecía, bueno, en este caso, la expansión portuguesa del 17, pero que bueno, que desde finales, desde la Baja Edad Media, está también siendo pues, bueno, un elemento fundamental para todo el proceso de movilización de recursos que hace la corona española en América y en Asia. Las reticencias que se tiene para con ellos pues eran las que venían en el informe, la
memoria de expulsión que generan los comerciantes, en este caso de San Sebastián. Es que no son solo ellos, sino son sus mozos, sus criados, sus hijos, están aprendiendo la lengua del lugar, van a casarse con mujeres de aquí, y ahí venía el problema fundamental, que era el problema de cómo nos va a afectar esto en la limpieza de sangre. Entonces volvemos al discurso político. O sea, nosotros estamos aquí, gozamos de estas exenciones porque somos los herederos de ese mito del vasco-cantabrismo, que dice que nosotros ingresamos en la monarquía de manera voluntaria, etcétera, etcétera, y por lo tanto gozamos de una serie de privilegios, que son los que se advierten tanto en el mundo del comercio como en otras cuestiones que he ido analizando más tardíamente, vinculado a la historia de las movilidades o, de, si queréis, a la historia de las emigraciones. Entonces, en ese periodo que va hasta justo un par de años, 5 años, antes del inicio de la Guerra de Devolución, la presencia portuguesa en Bilbao, en Vitoria, de hecho había una alcabala que se llamaba la alcabala de los portugueses. ¿Qué ocurre? Pues que aparecen varios datos sueltos que no permiten hacer un análisis cuantitativo, pero sí de carácter cualitativo. Entonces, a través de los protocolos notariales también hemos visto cómo estaban introduciéndose de manera muy clara tanto en el negocio del hierro como en el de la lana. Entonces, esa reacción es la que yo analicé, pero lo que hace falta es analizar la presencia durante, pues eso, algo más de medio siglo, de esos comerciantes de origen portugués que, bueno, crean un problema desde el punto de vista de la defensa del discurso político, que a su vez sostiene todas las exenciones fiscales que les permiten a estos comerciantes, a los comerciantes de Vizcaya, de Guipúzcoa y de Álava, que haya otras comunidades que se encuentran muy cómodas en una zona con una gran libertad fiscal, todo aquello con lo que negocien no tiene ningún impuesto. O sea, todo entra, entre comillas, todo aquello que es necesario entra en las provincias de manera libre. Y ahí es donde, obviamente, los portugueses intentan ubicarse, pero no solo ellos, las reticencias de los comerciantes, del resto de pequeños grupos extranjeros y de los propios comerciantes guipuzcoanos son las que van, y en Vizcaya otro tanto, van a hacer que poco a poco vayan desapareciendo. Nos gustaría ahora pasar, si me permites, Alberto, a esa también gran investigación que realizaste en 2007, de la cual fue fruto ese libro titulado De Cameros a Bilbao, Negocios, Familia y Nobleza en tiempos de crisis, 1770-1834. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo surge primero esa idea de esa investigación en 2007? Y también cómo supuso esa primera inmersión en un archivo familiar, el de los Samaniego, que te ofrece pues una vastísima documentación epistolar, y cómo eso a su vez lo cruzaste, como habías comentado al principio, pues con documentación del Archivo General de Simancas, del Archivo Nacional, del Archivo General Militar de Segovia o del Bilbao Provincial, el Archivo Foral de Vizcaya, el de la Chancillería de Valladolid, o también archivos locales como el Archivo de Zabala. Es decir, cómo se entiende, manejando estas distintas escalas, ¿no? De archivos en estos niveles nacional, provincial y local, entender pues a esta extensa familia a la vez que también estudias a ciertos individuos, ¿no? ¿Cómo se puede manejar esas dos aristas de la investigación? Yo inicialmente, después de terminar la tesis, me quedé con un mal sabor de boca. Sabía mucho de ellos, pero no sabía nada. O sea, sabía qué usaban, qué comían, que habían dejado en su casa cuando habían fallecido, qué mobiliario, qué lecturas, qué negocios, desde dónde los hacían, pero no tenía un perfil de ninguno de ellos claro. Y ahí coincidió pues, el descubrimiento del archivo que es el archivo familiar de los Samaniego, pero
como ocurre con otros archivos nobiliares, bueno, se incluyen varios archivos familiares que por vía de patrimonio y de herencia pues, conforman un gran archivo. Y en ese archivo el descubrimiento fundamental fue doble. Por un lado, yo había estado viendo a los comerciantes simplemente como intermediarios de ese transporte de la lana y resulta que una de las familias que estaba inserta en el mismo son los Maso de Velasco, que tenían en Torrecilla, en Cameros, en la Sierra de Cameros, en La Rioja, pues una cabaña lanar que iban moviendo a Extremadura, evidentemente, y con un gran volumen de información sobre la empresa como tal, con lo cual por primera vez pude ver cómo funcionaba una empresa y encontré ahí a mis comerciantes de Vitoria, a los comerciantes de Pamplona que ya había también analizado Ana María Azcona y a los de Bilbao fundamentalmente. El segundo elemento, la correspondencia. O sea, yo no puedo decir aquí cuántas cartas. Cuando yo llegué, aquello era un catálogo manual donde pone correspondencia entre Pepito y Juanito y las fechas. Luego ahí dentro lo que te encontrabas era de 6, 7 personas diferentes, o sea, un gran lío, pero una información, pues bueno, muy diferente a la que yo había utilizado a nivel del archivo municipal, del archivo de protocolos notariales y de los archivos generales de la Corona. Entonces, después de varios años trabajando, sobre todo con Rafa Torres, el tema de la lana, de esta empresa, de los empresarios, una empresa que les producía en torno a tampoco ninguna maravilla, no era el hombre más rico de España, pero estamos hablando de unos 150.000 reales de vellón limpios todos los años, con eso se vivía muy bien. De hecho, no vivían en Torrecilla, vivían en Logroño. Y bueno, una anécdota es que cargan en Bayona un carruaje para entrar ya de manera muy pomposa en la ciudad de Logroño y el problema es que el carruaje era más ancho que las puertas de la ciudad, con lo cual se tuvieron que volver con el carruaje. Pero todo eso está vinculado también a los servicios, a los productos que les ofrecían los comerciantes que les estaban comprando la lana. Entonces lo que pude ver era meterme dentro de todo el proceso de la negociación de la lana, que además había generado en la década de 1700, finales de los 30 del siglo XVIII, un altercado con un jesuita en Bilbao, el padre Calatayud, que les acusaba a los comerciantes de estar usando ese sistema por adelantos, que aquí era pues muy claro. Unas muy pocas familias bayonesas, francesas ubicadas en Pamplona y las de Bilbao, bueno, gestionaban como querían este negocio. Además lo ubiqué en tiempos de crisis, o sea, cuando esa cabaña empieza ya a anodar, porque era el único artículo que había sobre el fondo en general, de los Maso de Velasco, que era la disolución de la cabaña que se produjo en 1821. Allí pues, nos hablaba de razones económicas, el aumento del precio de la hierba para el ganado, las dificultades internacionales, la falta de demanda del producto, que había restringido la lana, en este caso que tenían los Maso de Velasco, pues, tenía que competir con otras grandes cabañas ganaderas, no solo de La Rioja, sino de León, de Madrid, etcétera, y encuentran un gran número de dificultades. Entonces, cuando yo me planteé que en vez de hacer una biografía de los diferentes miembros, quería ver cómo se veían unos a otros justo en ese momento, cuando ese negocio empieza a decaer. O sea, cuando ya, oye, papá, dame dinero para esto, o como le ocurre a Mariano Antonio Maso Velasco, cuando dice, voy a casar a mis 3 hijas, que eso también coincide con el mismo momento de la crisis del negocio. Entonces, la crisis del negocio no sabemos si es por una cuestión de carácter económico o porque se comprometió a pagar unas cantidades que superaban por 5 o 6 veces las que ingresaban anualmente como líquido. Entonces, en ese contexto, encontré también que bueno, las soluciones que buscan en este caso se dirigen hacia la villa de Bilbao y ahí es donde se encuentran con otro personaje, una familia, los Salcedo, que había tenido una larga, importante historia militar, eran todos ellos militares, en la zona, sobre todo el personaje más importante en la zona de las provincias externas de México,
Como cuando vuelve a Bilbao enriquecido, pues bueno, se produce el episodio del Cáliz de Begoña. O sea, toda la familia, parientes más lejanos, y aquí estos individuos están interesados porque están emparentados con ellos, a través, en este caso, de los Manso de Velasco, pero bueno, tienen que ver como otros herederos, otros pretendientes, en la iglesia de Begoña, que van a los actos a recibirle al hombre exitoso, ¿eh? Pues bueno, tienen que beber del cáliz amargo de Begoña. Ellos lo que iban básicamente era a ver si podían colocar la pila de lana. O sea, a ver si podía influir en algún otro comerciante para que les comprasen a los precios que estaban acostumbrados a vender su producto. Entonces ahí también tuve que entrar en archivos militares, en este caso sobre todo el Archivo Militar de Segovia y también el Archivo General de Indias, que en este caso la investigación pues, tuve mucha suerte y la pude realizar a través de pares, a pesar de que todos sabemos que el volumen documental que representa pares es ínfimo con respecto a la documentación que hay en los archivos históricos. Las escalas son, en este caso, más que local, porque también nos daba información sobre los pastores, todos aquellos que eran arrendatarios o que vivían del negocio no solo de la exportación de lanera, sino del lavadero y del batán que tenía. Una familia que había conseguido pues, el título de superunda y que bueno, tenía también conexiones con la corte. Y luego dentro de esa misma familia, pues bueno, o sea, de ese grupo de familias, el otro grupo, el otro apellido, el de los Samaniego, que ya tenía un recorrido, porque lo habían analizado sobre todo desde el punto de vista de la literatura, y que me acercaba a un libro que publiqué en el 94, antes de las puertas de la vida y la muerte, y antes de la tesis. Era una biografía, en este caso de encargo, que era muy característica de la época, de personajes ilustres. En este caso, yo hice la biografía de Eugenio Yaguno y Amíriola, que era un ayalés, o sea, es alavés, pero de la zona norte, también tenía su propio fuero, y que me había permitido ya ver también las conexiones que tenían estas familias, los Samaniego, los Álava, con la corte. Con lo cual, me iban acercando, como veis, hacia el mundo cortesano. Al mismo tiempo que me permitían contactar con algunos otros comerciantes de origen vasco que se habían asentado en la Villa y Corte de Madrid desde finales, desde mediados sobre todo del siglo XVII. Y encontrar parte de esa comunidad, pero sobre todo la idea era cómo se veían unos a otros. La Napoleona de Bilbao, que era la cuñada de San Maniego, que bueno, su cuñada creía que se quería quedar con todo el negocio, etcétera. Entonces, todos los dimes y diretes personales que en la documentación de carácter público pues no aparece por ningún sitio. Entonces, fue un enfoque que varió pues, algunas de mis enfoques metodológicos porque me encontré con una historia absolutamente subjetiva, la historia de las percepciones y de los sentimientos. Y esa correspondencia, pues además de darnos información sobre el negocio, su evolución, su funcionamiento, los comerciantes, la evolución de la lana, del mercado lanero, etcétera, pues nos permitía entrar también en la sociedad de manera muy compleja. O sea, nos podemos encontrar con cualquier personaje. Era muy llamativo que, por ejemplo, el pastor que llevaba las 10.000 cabezas de ganado, pues a lo largo del camino hacia llevando los rebaños hacia Extremadura, pues si fuese librando letras de cambio y de repente, este señor sabe escribir y leer, o sea, unas realidades que normalmente a través de otra documentación pues son imposibles de adquirir. Otra de las grandes investigaciones y un tema sobre el cual también, pues precisamente en la Universidad Autónoma hubo un congreso en marzo sobre eso, que es el tema de la agencia, ¿no? Que ha sido nodal en tu investigación, en esa agencia de las provincias vascas. Y bueno, aunque la pregunta resulte muy simple, nos gustaría pues preguntar cómo es que se define un agente de la corte desde ese punto de vista informal, ¿no? Porque estamos hablando
de figuras que no tienen, digamos, una posición institucional dentro del sistema polisinodial de la monarquía, pero que sí son importantes mediadores, pues, de cara a Mercedes, a prebendas o, en fin, a determinadas demandas que se hacen desde las provincias vascas. ¿Cómo se podría definir a esos agentes de la corte que residían en Madrid? Mi interés por estos personajes tiene que ver con que se ha hablado de mi directora de tesis y con la segunda persona que quizás ha tenido mayor influencia en estas 3 décadas largas de investigación y de participación a nivel académico, y etcétera, que es Alfonso de Otazu y Llana. No es propiamente un historiador, su formación creo que era de licenciado en Derecho, pero resulta que era discípulo de Ramón Carande y de Julio Caro Baroja y de Felipe Ruiz Martín. Entonces, él ya para finales de los años 70 había hecho una serie de trabajos, la Universidad Revolucionaria Vasca, otro libro sobre hacendistas en Indias, hacendistas navarros si no me equivoco, en Indias, y el igualitarismo vasco. Y en el 96 publica la correspondencia de Fausto de Otazu a Íñigo Ortes de Velasco, que más o menos son los años 30-40 del siglo XIX. Este no era un agente en corte, era el diputado en corte. Entonces ya ella me llamó la atención enormemente, también porque era el uso de correspondencia, el trabajo que hizo Alfonso, y luego pues trabé muy buena amistad con él y durante un cierto tiempo estuve trabajando el papel de los vascos en Madrid, sobre todo desde el punto de vista mercantil, y ahí me iba apareciendo una figura vinculada a las cuestiones de contrabando, de tabaco, que era ese agente. Entonces, de repente me planteé en la pregunta de decir, bueno, el diputado y el agente es lo mismo, no es lo mismo, ¿qué es esto? Lees cualquier manual de historia del País Vasco y son personajes que ni aparecen. Entonces, ¿desde cuándo los encontramos? Pues realmente desde el siglo XV, con otros nombres, evidentemente, mensajeros. En el caso guipuzcoano también aparece el término de nuncio, embajador, comisionado. Pues yo aquí tuve que hacer una traslación y bajar cronológicamente del siglo XVIII, donde nos encontramos ya con agentes en corte, con agencias y con diputados, por distinguirlo. El agente en corte es un individuo, es un funcionario de las juntas provinciales, que tiene asignado un salario y está ubicado en 2 lugares, en Madrid y en Valladolid. En Madrid, pues es el centro de toma de decisiones políticas donde están todos los consejos, y en Valladolid vinculado a que todos los procesos judiciales del norte de la península acababan en acababan en el Tribunal de Valladolid. Su finalidad, difusa, casi la misma que encontramos en la Edad Media. En algunos momentos, ayudar al diputado, comisionado o embajador, si queréis. Porque como tal, por ejemplo, las ordenanzas guipuzcoanas de finales del siglo XVII habla de la figura del embajador provincial. Pues es ahí cuando se me abre una esfera, porque yo pensaba que los vascos éramos peculiares. Pues de peculiares, nada. Realmente las agencias, como funcionan, están tomadas a imagen y semejanza de las grandes ciudades castellanas. Y sobre todo de Burgos, que había sido el gran contendiente en el siglo XVI. Entonces, ¿qué nos encontramos? Ya no solo, yo me he especializado, me he centrado en los agentes en corte, esos individuos asalariados que dependen de las juntas provinciales, o sea, de los territorios. Claro, luego las ciudades, como los consulados, como cualquier villa, también tenía sus agentes. Entonces es empezar a descubrir cómo en las diferentes repúblicas que conforman esas provincias hay numerosos agentes que hacen negociaciones a nivel local provincial, pero que al mismo tiempo también tienen intereses a nivel cortesano, a nivel de la corte. Finalidad de ellos, pues formalmente es la defensa de los intereses de las provincias. Son
los medianeros, son los que se mueven en Madrid, son los que están detrás de todos los asuntos, no solo de los asuntos de interés de las provincias, todos los pleitos que están derivando. Porque aquí lo que no hay que olvidar, igual lo tenía que haber dicho antes, a ver, los vascos no tienen ningún consejo, no son ningún reino, es un señorío y dos provincias. A ver, ¿cómo competimos con el resto de reinos? Y ahí, pues bueno, los trabajos de Antonio Álvarez Osorio me abrieron a finales del 99, me abrieron también la cabeza y digo, vaya, pero si está todo Italia, todo está en Madrid. Entonces, nos encontramos a los vasquitos en Madrid, pero no como algo excepcional, sino como esos medianeros que, vuelvo a insistir, informan, intentan actuar cuando, por ejemplo, pues otros territorios, Santander, Burgos, pues intentan hacer algún cambio, pues sobre todo el tema de la lana, que es recurrente, pues que el camino, en vez de ir el camino a través de Vitoria y ir a Bilbao, pues que el camino fuese por la vía de Burgos-Santander, o sea, recuperar el viejo peso que había tenido Burgos, que es lo que al final se logra a partir de 1763. Realmente el comercio de la lana, pues bueno, va decayendo en las provincias y es el hierro el que bueno, y otros elementos, el bacalao, el tabaco, otros productos los que se van interponiendo. Entonces, esos agentes están fijos en Madrid y en Valladolid. En Valladolid se supone que es para ayudar a todo vizcaíno, que vizcaíno en este caso la palabra se refiere a natural u oriundo en este caso del señorío de Vizcaya, no de Guipúzcoa ni de Álava, y aquí empezamos a encontrar las diferencias. Entonces, por momentos todos son diferentes, son iguales cuando ellos quieren, pero son enormemente diferentes. Entonces, cuando cometían un delito o eran acusados en cualquier institución judicial, ellos reclamaban su hidalguía universal. Su hidalguía universal era que simplemente por haber nacido en esos dos territorios, en este caso Vizcaya, lo mismo se va a dar más tarde en Guipúzcoa, ellos eran hidalgos. Y que si se entremezclaban con cuestiones de comercio, etcétera, era solo por servicio a la corona y para mantener esos territorios. O sea, nosotros mantenemos la frontera sin que el rey tenga que intervenir. Volvemos al tema de la frontera y del contrabando. Entonces, ahí, pues bueno, eso que usted llama ilegalidad, no. Es que si no, no habría población en las provincias vascas. Sino que se hubiera ido despoblando. ¿Y cómo puede usted mantener un territorio de frontera con Francia, ni más ni menos, con la que las relaciones, como bien sabemos todos, pues no fueron muy amistosas a lo largo de toda la edad moderna, si usted nos limita en nuestras capacidades de actuar en este ámbito? Entonces, defensa y luego, pues bueno, obviamente, pues todo lo que podemos llamar pues, corrupción, oír, ver, rumorear, pagar, cobrar, intentar acercarse a los ministros, intentar acercarse a los cargos inferiores de los tribunales de la corona para tener influencia y que los asuntos que afectan a cada una de las provincias, cuidado, a cada una tiene su agente. Y no se tienen que llevar muy bien porque claro, aquí también hay problemas referentes al hierro. El hierro está solamente en Vizcaya, hay momentos a finales del 17 en el que se le pone problemas a Guipúzcoa para que se abastezca y eso acaba como un caso de corte, o sea, acaba en el ámbito cortesano. De hecho, en mi tesis, esas alteraciones de Vizcaya, una de las cosas que los miembros del tribunal me indicaron era por qué no había proyectado el análisis en el Consejo de Castilla. Pues claro, de manera resumida, como no tienen consejo, tienen que estar en todos los consejos. Su consejo es el Consejo de Castilla, como el resto del imperio, o gran parte del imperio. Entonces están compitiendo con otros muchos. Y el agente está, en ese sentido, ubicado en Madrid, normalmente es de origen vasco. Tenemos muy poca información de ellos, esa es la verdad. Y luego, paralelamente, si el asunto tomaba un cariz de mayor importancia, más importante, o consideraban que había que generar, vamos a decir, mayor influencia, lo que se hace es el envío de los embajadores o diputados o comisionados en corte. Es gente que va durante un periodo que incluso se puede alargar a 1 año o 2 años y que durante ese periodo están gestionando junto a la gente en corte y a los abogados y procuradores que están también contratados por la provincia y que gestiona, que dirige ese agente en corte. Entonces, estos individuos son los que están en medio de todos los procesos de negociación
entre cada una de las provincias y la corona, los diferentes consejos y las secretarías de Estado y de Despacho del siglo XVIII fundamentalmente, aunque eso lo estamos viendo desde los siglos XVI y XVII. Manteniéndonos en esa cuestión respecto a las provincias vascas, también ha habido dos conceptos que has utilizado y has discutido, como son el de paisanaje y paisanismo. Te quería preguntar sobre ello porque las cuestiones de paisanaje también son muy interesantes a la hora de ver, pues, como se definía en la época, esa buena correspondencia a la hora de los negocios, la regularidad, que muchas veces se sustentaba en un mismo origen, ¿no? En un mismo paisanaje. Eh, ¿Qué diferencia hay entre esos dos conceptos? Y también, ¿qué problemas podía albergar, pues, que alguien que era de un mismo sitio que otra persona, eh, por cuestiones de paisanaje, tuviese conflictos por que se incumpliese, digamos, esta buena correspondencia entre paisanos? Pues sí, a ver, a mí es un término que si lo buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no existe. Paisanaje sí, paisanismo no existe. ¿De dónde surge? Pues surge de la obra del padre Benito Jerónimo Feijóo. Él habla de esa pasión nacional y en un momento determinado lo que da a entender es un poco lo que has indicado tú. El paisanaje es un elemento clave, el papel de la confianza dentro de las propias redes, el que haya una correspondencia activa, regular, no engañosa, era un elemento clave. Pero el padre Benito Jerónimo Feijóo lo que también insiste es que a veces esas colectividades que mantienen una comunicación regular actúan de manera negativa, ¿no? Oponiéndose a otros grupos o incluso oponiéndose al interés general. Y esa es otra de las líneas que sí me ha ido apareciendo conforme he ido avanzando en el estudio no solo de la agencia, o sea, de la representación política de las provincias en Madrid, sino a través de las congregaciones de naturales, las cofradías de vascos que tenemos asentadas, perdón, desde el área de Brujas y Amberes en el siglo XV hasta todo el continente americano, llegando a Manila. En todo este recorrido vamos viendo cómo aparecen grupos que intentan utilizar ese elemento del paisanismo, la correspondencia epistolar, fundamentalmente, buscando, pues bueno, un mejor posicionamiento en el mercado, ventajas a la hora de negociar, información puntual y relevante y, sobre todo, también, en el fondo, es un pequeño sistema de control. O sea, aquí a veces yo sí he usado el tema de migración y emigraciones, pero bueno, quizás sea más adecuado el término de movilidad, ¿no? Entonces, claro, la idea fundamental de muchos de estos individuos que hacen la carrera, cualquier carrera, militar, burocrática, mercantil, les lleva fundamentalmente de manera muy significativa hacia el sur de hacia Madrid y el sur de la península y obviamente el continente americano. Bien por vía marítima, bueno, en ambos casos por vía marítima, pero quiero decir que la línea peninsular y luego la conexión directa que se advierte sobre todo a partir de 1728 con la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Perdón. Entonces, el problema fundamental es que de todas estas instituciones, los datos que tenemos son básicamente sus estatutos fundacionales, sus constituciones y poco más. No, en el caso de la de los navarros, la de San Fermín, sí se ha guardado la documentación y sí que ha permitido un análisis pues, más de carácter prosopográfico que lo ha llevado adelante Guillermo Carrión de la Universidad de Zaragoza y luego José María Imizcoz con el análisis preciso de esa cofradía o congregación de naturales. ¿Qué ocurre? Que yo dentro de ese proceso del paisanaje y del paisanismo lo que he intentado es trasladarlo a épocas pretéritas. O
sea, si la creación de la Real Congregación de San Fermín data de 1684, nosotros nos encontramos con otros elementos anteriores, como es el caso de Sevilla, que estamos hablando de la década de 1540, en el siglo XVI, donde ya empiezan a organizarse estos comerciantes al estilo que habían tenido en Flandes, y posteriormente este modelo sevillano se va a llevar tanto al virreinato del Perú como al virreinato, poco más tarde, de México. Pues en el caso de Perú, pues bueno, en Potosí, en Lima, en Arequipa, en la Icacota también, hay cofradías de Aránzazu, que es el prototipo en la que se agregan estos individuos, y a finales del siglo XVII ya se crea la de la Ciudad de México. Yo en la que me he centrado es en la de Madrid. ¿Por qué la de Madrid? Porque me permitía ubicar o intentar conectar a esas congregaciones, esas cofradías de naturales, con la de Madrid. En 1739, pues sabemos que se habían hermanado. Realmente, pues la de Madrid se ofrece pues, para gestionar en la corte aquello que las instituciones de vuestros lugares de origen no hacen. Necesitas algo, necesitas un título de una orden militar, nosotros te lo vamos a gestionar. Y además, entre comillas, te lo vamos a gestionar gratis. O sea, el coste, pues lo que cuesten los papeles, etcétera. ¿A cambio de qué? De que nos dejes un donativo, una testamentaría. ¿Por qué? Porque detrás de estos proyectos ya del siglo XVII y XVIII está la idea de fundar un colegio, de fundar una iglesia, de fundar hospitales, básicamente dirigiéndose a esa emigración de origen vasco, a esos protagonistas de las movilidades que no tienen ningún tipo de apoyo. Claro, los que tienen éxito, no todos, obviamente, pero los que tienen éxito normalmente han tenido cadenas migratorias familiares, ¿eh? O donde el paisanaje ha tenido un papel fundamental. Lo típico era llegar a Segovia con una formación bastante reducida y allí pues entrar de cajero o de cualquier cargo en alguna de estas casas de origen vasco, siempre con la idea de honradez, de confianza, o sea, de control. Te vamos a controlar por arriba y por abajo, y como te muevas un dedo, pues rápidamente sabes que tus posibilidades se acaban. Y obviamente si tú quieres que tus descendientes tengan éxito, o tus primos, tus familiares, compórtate. Entonces era una manera también de regular todo ese sistema de movilidad que se venía produciendo desde la Baja Edad Media. Claro, en ese sentido, tu investigación pues, ha estudiado a esta congregación de San Ignacio, ¿no? Y a otras, de una visión comparativa. Siempre la historiografía ha tendido más a analizarlas, a estas congregaciones de naturales en Madrid, pues desde el aspecto, como has comentado, asistencial, benéfico, devocional, pero tú has puesto de relevancia también que son, en ese Madrid borbónico tan temprano, pues son agencias de colocación, ¿no? También podríamos decirlo, entre comillas, de estos jóvenes, también sirven como mallas de información transatlántica. ¿En qué medida podemos entender que hay un intento en ese sentido de unidad a la hora de defender pues, cuestiones forales o los intereses provinciales en el Consejo de Castilla o en el Consejo de Indias? Exacto. Ahí estaba uno de los kits de la cuestión, de los elementos importantes. Cuando se funda esta congregación en 1713, hablamos de 114 personajes, son los fundadores, es el único listado real que tenemos de socios, que, bueno, lo que nos dan es una imagen de unos individuos que fundamentalmente o se han ubicado en Madrid por cuestiones de carácter comercial. Muchos de ellos lo que han ido es comprando, convirtiéndose en ganaderos trashumantes, o sea, vinculándose a la explotación de ese producto, ya no en el proceso de exportación, sino en el de producción. Yo lo vi con el Maso de Velasco, pero hay unas cuantas familias, y sobre todo son hombres cosmopolitas, no aparecen mujeres. Eso es lo último que estamos investigando, en cuáles de estas cofradías o congregaciones encontramos mujeres. En este caso vuelvo a insistir que la documentación desapareció. Bueno, los últimos datos que tenemos de existencia son durante el periodo de la Guerra Civil, en el que se supone que
la iglesia de San Ignacio, que se crea en 1775, era donde estarían custodiadas toda esta documentación. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando analizo la cuestión aduanera y sobre todo la machinada de 1718, hay un pasaje de las actas de las Juntas Generales de Guipúzcoa que me deja un poco perturbado, ¿no? Hay que se mandar una carta de agradecimiento dándole la enhorabuena, etcétera, etcétera, rezan así, a 11 personas, 11 guipuzcoanos que en Madrid pues, nos han ayudado en todo lo que es ese proceso de negociación que acaba con el capitulado de 1727. Si en 1718 se querían cambiar esas aduanas que estaban en la línea del Ebro a la costa, se va a volver atrás, se va a mantener el viejo sistema de baja presión fiscal y hay esos 11 individuos, todos son fundadores o congregantes de la Real Congregación de San Ignacio. En ese mismo periodo, dentro del aporte y la ayuda que se da por parte de las provincias a la nueva monarquía durante la Guerra de Sucesión, hay una entrega de 3 batallones, el batallón de Álava, Guipúzcoa y de Vizcaya, que la corona, en este caso no las provincias, los van a integrar con el nombre de, esto era Real Compañía de Infantería de las 3 provincias de Cantabria bajo la advocación de San Ignacio de Loyola. Y la congregación que estamos hablando es la Real Congregación de las 3 provincias de Cantabria bajo la advocación de San Ignacio de Loyola. O sea, volvemos al viejo mito cantabrismo del siglo XVI que había perdurado todo el siglo XVIII, esa idea de limpieza de sangre, de hidalguía, de que somos los más adecuados. Y haciendo un inciso, hay un trabajo de la profesora Margarita Suárez sobre las redes transatlánticas que tiene un caso de estos llamativos, un tal Juan de la Plaza que quiere montar un banco público en Lima y que se opone el consulado y el resto de comerciantes. Entonces, cuando analices la documentación, lo que le dicen es que usted, por ser vizcaíno, claro, con ese apellido tampoco parece vizcaíno, pero es vizcaíno de origen. Entonces, como usted es vizcaíno y es hidalgo, si usted entra en quiebra o hay cualquier problema de este tipo, usted se va a librar. O sea, por ser hidalgo no le vamos a poder investigar, no vamos a poder llevar adelante un proceso, sino que ese proceso se tendrá que dirigir directamente al juez mayor de Vizcaya que está en Valladolid. Por eso la presencia de la gente en corte, la gente en Valladolid. Entonces, en toda esa dinámica lo que empezamos a advertir es que la mayor parte de esos miembros de la Real Congregación de San Ignacio de Loyola lo que están es intentando fomentar una unión que no existe en las provincias. De hecho, todas las cofradías anteriores tienen un problema y es que no están exclusivamente las 3 provincias. En Sevilla solo están Vizcaya y Guipúzcoa, no está Álava. En Cádiz, sin embargo, sí está Álava, en otras incluso se acojan los navarros. En el siglo XVIII hay una real congregación en Buenos Aires, que es inicialmente Cofradía de Aránzazu, y luego es Cofradía de Aránzazu, San Fermín y San Ignacio. O sea, los iconos barrocos del catolicismo se convierten en los elementos que permiten identificar a este grupo, que no son todavía vascos, son cántabros, son las 3 provincias de Cantabria. No es el idioma tampoco, no es su historia, sino su origen. Entonces, este proyecto de 1613 se engarza con un proyecto anterior que se da en 1677 a través de la gente en corte del señorío de Vizcaya. También este era de la villa de Bilbao también, al mismo tiempo del consulado, de crear un hospital, en este caso, y lo dice expresamente, para todos aquellos jóvenes que se están moviendo, que están emigrando y que no tienen medios, y que por la razón que sea acaban en las cárceles o en los hospitales. Entonces, como has dicho tú, pues, bueno, un elemento asistencial, benéfico, está desde la historia de la previsión social de arruinado de armas, pero, a ver, la idea es que también están defendiendo una imagen pública. O sea, lo que no puede haber es un vizcaíno, un guipuzcoano que esté en prisión o que esté pidiendo limosna. ¿Por qué? Porque se supone que todos son hidalgos simplemente por su origen, su nacimiento. Entonces se asemeja en cierto sentido a la misma imagen que yo recogí en un artículo en las escritas de las movilidades sobre los escoceses que volvían a Escocia después de haber hecho un tránsito europeo. Vaya usted a saber haciendo qué, ya sea en el ámbito militar o en el comercial,
y que luego llegaban con una faldriquera, pues bueno, con unas monedas o muchas monedas y sobre todo con algún título. Tened en cuenta que los títulos nobiliares que se dan en el País Vasco no se pueden imponer sobre el propio País Vasco. O sea, ese principio de igualitarismo que ya criticó Alfonso Otazu desde el punto de vista del derecho es real. Todos son en teoría iguales. Entonces, buscan el éxito y la diferenciación en esa movilidad que hacen a través del marco imperial fundamentalmente, aunque también en el 18 pues, encontramos un nutrido grupo que está ubicado en Londres. Eso ya lo estudió Xavier Lamíquiz en su trabajo sobre los comerciantes del Atlántico y la vinculación entre Cádiz, Sevilla, Madrid, Bilbao y, en este caso, Londres. Bueno, como siempre, tenemos muchas preguntas y poco tiempo. Y bueno, es un tema fascinante porque también me hubiese gustado tocar tu artículo sobre Potosí y Puno, pero para dar un poco la palabra a los oyentes, antes de terminar mi turno, te querría preguntar sobre dos cuestiones. La primera, y luego te lanzo la siguiente una vez contestes. La primera es tus investigaciones en perspectiva de la historia de las mujeres, ¿no? En esa función dentro de lo que sería la frontera pirenaica y cómo muchas veces pues, se ve a estas mujeres como víctimas pasivas, ¿no? En esos territorios de frontera que, como comentábamos en su día con Tamar Herzog, no son tan estáticos como se piensa y son más modulables que lo que muchas veces pensamos. Conceptualmente, estas fronteras siempre se han visto como muy masculinizadas, ¿no? Siempre enfocadas en esos cuerpos de guardia, las fortificaciones, las guarniciones, pero en ese artículo que el conjunto, pues tú hablas de esa eh, agencia, ¿no? Podríamos decir, de esa red relacionada de las mujeres. ¿Cómo es necesario seguir ahondando en esta cuestión y desde qué punto de vista lo planteaste tú? ¿Se me ha escuchado? Ha habido un momento que se ha parado tanto la imagen como el audio. Ah, bueno, vuelvo a planteártelo. Eh, ¿Cuáles eran los fines que perseguías en ese artículo y cómo, sobre todo, enfocaste esa investigación sobre aquellas mujeres que vivían pues, en esa frontera tan difusa como era la raya pirenaica? Eso es, cuando me has preguntado sobre las tesis, bueno, aquí tienes el ejemplo concreto. O sea, ¿por qué? Pues porque uno de los investigadores empezó a analizar el tema de la mujer, no el tema de la mujer en genérico, sino de la historia de las percepciones, de los sentimientos y, en este caso, del papel de la mujer. Entonces, yo lo que intenté es un poco volver a un lugar ya para mí conocido, que era el mundo del contrabando, de las aduanas, y ver cómo les afectaba a las mujeres. Sí que algo había visto cuando hice el libro de las puertas de la vida y la muerte, que aparecía en esa documentación de protocolos notariales, en la escribanía de rentas reales, pues bueno, de cómo estaban presos y cómo varios contrabandistas, pasadores, etcétera, y cómo sus mujeres eran las que aparecían en los procesos, en las peticiones, en los poderes, intentando ayudarles, etcétera. Entonces, algo percibí, pero sobre todo fue a partir de la documentación del archivo foral de aquí de Álava, donde empecé a encontrar también que la mayor parte de las tiendas de ultramarinos, fundamentalmente los productos que más me interesaron eran el tabaco y el chocolate, todos los productos que venían a través de la costa, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, cómo afectaron a la población. En este caso, no solo a nivel del contrabando, o sea, de cómo son objetos, evidentemente, que producen con un riesgo relativamente limitado, unos beneficios bastante altos para una población que se encuentra, en muchos casos, cerca de la supervivencia o la subsistencia, esos son los datos que tenemos del mundo rural, como muchas de estas, como en estos procesos la mujer adquiere una situación peculiar,
ejerciendo una práctica de supervivencia económica familiar, en el caso rural y urbano, gestionando tiendas de venta al público y a su vez gestionando otras tiendas ubicadas en las grandes ciudades que son las que se abastecen. Entonces, en todo ese recorrido es donde nos encontramos muchos casos de acusaciones de contrabando contra ellas y sobre todo su presencia en lo que son lo que llamamos aquí las machinadas, los motines antifiscales, las algaradas, las alteraciones que se producen en este caso en las tres provincias, desde el motín de la sal de 1634 hasta el episodio del Puerto de la Paz de 1804, ver cómo participaban en esos procesos, qué papel se les concedía y qué tipo de represión era la que se ejercía. Y aquí pudimos también insertar parte de los análisis que se habían hecho para la zona del País Vasco francés, que evidentemente es una frontera muy porosa, tanto para Navarra como para Guipúzcoa, y también vinculado a esa idea de una multiplicidad de fronteras fiscales, de fronteras políticas y de situaciones peculiares, como las que se dan entre finales del siglo XVI y todo el siglo XVII, que son los llamados tratados de buena correspondencia. O sea que las autoridades, sobre todo en este caso guipuzcoanas y vizcaínas, llegaban a acuerdo con las de labor, con las francesas de las provincias vasco-francesas. ¿Para qué? Para que aunque estuviesen en guerra los dos reinos, estas provincias o estos territorios pudiesen seguir manteniendo las negociaciones que fuesen necesarias para el abastecimiento de estos territorios. Entonces, realmente lo que nos encontramos es que el papel de la mujer es paralelo al del hombre, pero sobre todo en esos motines antifiscales adquieren un mayor protagonismo en defensa de sus maridos, sus primos, sus familiares más cercanos que son acosados en diferentes requisas llevadas a cabo por los guardas de las rentas generales. Y antes de terminar nuestro turno de preguntas, me gustaría finalizar con una cuestión que ya te planteaste en un artículo en 2006, han pasado 20 años, donde reflexionabas sobre esa capacidad de acceso a las fuentes primarias, que también tiene su vertiente en la docencia y que la afecta también. Y aludías a la necesidad de ser críticos sobre su uso. 20 años después, el panorama pues, es muy distinto. Como comentábamos antes de iniciar la sesión, pues, el gran volcado de fuentes que existe hoy en día en la red pues, ha cambiado la forma de abordar las investigaciones. Y bueno, ¿cómo evalúas hoy en día ese potencial o el panorama de ese uso de los archivos en la enseñanza, en la investigación y también pues, ese uso de la inteligencia artificial, ¿no? que también le planteamos el otro día a Manuel Herrero? Ahí aparece, al final de todo aparecen esas dos palabritas, ¿no? La IA, ¿cómo corre usted? Bueno, muy bien has dicho, pues, es un trabajo del 2006, o sea que ya han pasado 2 décadas, la IA ya lo ha derrumbado completamente. En aquel momento era, pues bueno, un poco la propia sensación como investigador de cómo partiendo de un ámbito local o haciendo lo que en los años 80, 90 se llamaba historia local, regional, historia urbana, ha recibido miles de nombres, se podía proyectar a escalas y a espacios transatlánticos. Esto tiene que ver también mucho con el desarrollo del máster aquí en el departamento, como bien has dicho, que entonces era el departamento de Historia Medieval Moderna de América, ahora somos Filología e Historia, por cuestiones de carácter administrativo, hemos pasado de ser 16 a casi 50 profesores. Pero bueno, las posibilidades que ofrecía en aquel momento, pero de una manera, el acceso a fondos documentales de carácter familiar, local, de la Real Sociedad Vascongada, de grandes compañías de comercio, a través de Irargui y en otra parte a través de pares, ya sobre todo en el ámbito de la investigación, y cómo eso podía cambiar de manera relevante nuestra forma de investigar,
O sea, antes estábamos hablando de me dejan hacer fotografías, no me dejan hacer fotografías, los sistemas de reproducción, etcétera, etcétera, el acceso más directo, el enriquecimiento que producía las búsquedas que podía realizar a través de esos instrumentos y sobre todo la aplicación también a la enseñanza de la historia. Ese máster yo básicamente estuve cerca de una década hablando de estos recursos, intentando acercarles a los alumnos no solo los archivos físicos que teníamos alrededor de la facultad, o que seguimos teniendo, perdón, alrededor de la Facultad de Letras de Vitoria, que son archivos de la Diputación, archivos de protocolos notariales, el archivo histórico provincial, los archivos municipales. Entonces, ¿cómo podíamos enganchar todo ese conjunto de información en un ámbito que nos permitiese, pues bueno, ver esa evolución que se había dado a través de la movilidad y en este caso a través de un grupo que es el de los comerciantes, que es el que yo en un primer momento había convertido en eje de mi investigación. Entonces, yo creo que es un elemento fundamental. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que bueno, hace ya más, yo iba a decir desde la pandemia, pero esto es anterior, o sea, si empiezas a rebuscar ya para el 2016-18 ya hay cosas muy parecidas, pero bueno, a la IA, pero bueno, cuando explota el GPT y todos estos instrumentos y ves que incluso hay algunos instrumentos como Transcribus que permiten transcribir documentos, etcétera, pues te quedas tonto diciendo, bueno, ¿y para qué he mirado yo tanto en tantos sitios y he rebuscado como un loco cruzando la documentación de uno a otro para ver si se contradice, se complementa, etcétera, archivos familiares con locales, con archivos generales? Entonces, el problema es el de perderse. La sensación que yo tengo últimamente es de los trabajos, en este caso, no en las tesis, pero sí en los TFGs y en los TFMs, pues de perderse. Hay que saber no solo adaptarse, sino empezar a manejar una nueva revolución para mí. En el 2006 fue Internet y las posibilidades que ofrecía Internet, ahora evidentemente es la propia IA la que marca muchas de las preocupaciones metodológicas. Entonces yo lo que sí les digo a los alumnos es que sean muy precavidos, como antes he comentado, PAR representa un porcentaje muy bajo de la documentación que tenemos en los archivos. Protocolos notariales, pues sí, yo los de Vitoria y la parte de la provincia los miré exhaustivamente. En Vizcaya no se ha hecho. En Guipúzcoa, salvo lo nuestro, tenemos también mucha documentación por trabajar. Ahí la IA, pues bueno, puede ayudarnos. No lo sé todavía de qué manera. Pero a mí me produce, en este sentido, frente al cierto optimismo que tenía en el 2006, no voy a decir que ahora estoy pesimista, pero sí que le veo a veces más dificultades, que genera más dificultades a la hora de enfocar para un investigador joven su trabajo de investigación o su tesis, que ventajas las tiene, pero da la sensación de que a veces no las sabemos aprovechar. Pues cerramos nuestro turno con esta reflexión y Mario, si te parece, le damos la palabra a quienes están conectados por Zoom. Sí, Roberto, que tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, es un verdadero placer verte, Alberto, también, aunque sea por estos medios digitales que tanto nos gustan. Y a todos los compañeros que, bueno, por desgracia ya toca su fin este ciclo bianual. Así que también por delante mi agradecimiento, el esfuerzo de Mario y de Alberto para poder llevarlo a cabo. Bueno, pues con toda la presentación que nos has evocado, Alberto, tenía una cuestión que en otras veces, hablando en persona, hemos tocado, que es la perdurabilidad del sentimiento de pertenencia o de agregación corporativa a las naciones, ¿no? En ese sentido, en la nación vizcaína, ¿cómo se puede ir declinando pese a la pertenencia o bien a Guipúzcoa, Vizcaya o Álava, dependiendo de dónde fuere, con sus particularidades como nos has mostrado hoy,
pero una vez estando fuera de las tres provincias, como su agregación en distintas corporaciones nacionales, en el viejo y en el nuevo mundo, pues daba lugar, ¿no?, a ese espacio de colaboración entre las tres, a veces no bien avenidas, pero que en otras ocasiones, por emulación hacia otras naciones, bien los navarros o los montañeses, etcétera, pues confluían en sí. Sobre todo, más que nada, es eso lo que hemos hablado, ¿no?, en ocasiones en ciudades castellanas, donde aparece la noción de la nación vizcaína, que era algo que parecía, ¿no?, hacia otros ámbitos como en Flandes, ¿no?, en Brujas, pero también en Sevilla, pero que en otras ciudades castellanas como Segovia, pues también tienen una cierta perdurabilidad desde mediados del siglo XVI hasta bien entrado el siglo XVII, cuando a lo mejor son terceras o cuartas generaciones de inmigrantes llegados a determinadas ciudades. Entonces, esa fluctuación, esa idea de perdurabilidad, ¿cómo la observas, ¿no?, en esa media o larga duración brodeliana? Es decir, pertenecer o ser oriundo de las provincias, la sala de Vizcaya en la Chancillería, los registros, las vizcaínías. Es decir, ¿cómo la ves en la evolución a lo largo de la Edad Moderna? Muchas gracias, Roberto, por la pregunta. Sí, hemos reflexionado sobre ello y básicamente, pues bueno, nos hemos encontrado con dos elementos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con las microsociedades y las posibilidades que ofrecen en cuanto a posibilidades económicas, sociales, culturales. Todos sabemos que, bueno, para obtener un título de una orden militar hace falta una serie de testigos, no solo en el lugar de origen, sino también en la corte, un poco su biografía. Ya lo ha demostrado varios artículos Paco Andújar sobre esta cuestión, como los que son miembros de esas mismas cofradías son al mismo tiempo testigos y al mismo tiempo son socios participantes de las compañías de compradores de oro y plata o de otras inversiones. Lo cierto es que choca mucho el uso del euskera y del concepto de nación medieval, el origen, la nación medieval, el origen de los padres, el origen de los abuelos. En el caso americano, por ejemplo, sí que estuvo mucho más vinculado a la presencia y al mantenimiento de un idioma propio. Es significativo que los discursos sobre la lengua vascongada de Baltasar de Chávez vengan de América, la monja Alférez, varios ejemplos más, y sobre todo que en algunos trabajos se ha demostrado, pues bueno, como el uso del euskera se convertía en un elemento, en este caso, no tanto de identidad nacional, sino que indicaba esa confianza, esa cercanía, y es una tendencia, bueno, pues que la vemos desde el periodo bajo medieval. De todas maneras, entendamos que no son los vascos los únicos protagonistas de esto. O sea, la cofradía, esa Domus Cantabria, que se funda en Flandes, viene de otra anterior en la que estaban los castellanos, los burgaleses. O sea, tampoco son limpias. Cuando vamos a Potosí nos encontramos con otras poblaciones, otros individuos que por las razones puntuales, coyunturales, se agregan a estas cofradías o congregaciones. Lo que sí es interesante es que dan una sensación de mayor unidad que la que vemos en las provincias durante todo este periodo. O sea, una vez que salen fuera se dan cuenta de las ventajas que les produce todo ese conglomerado institucional y normativo, que son los llamados fueros, la foralidad, que en el caso de los vizcaínos es muy prototípica porque por su hidalguía universal, todas las causas judiciales que se llevasen contra ellos se derivaban a Valladolid. De hecho, la biografía de uno, pues quizás la mejor biografía por el momento, de uno de estos emigrantes o de estos protagonistas de la movilidad, que es la de Juan Prieto de Aedo, en la Tila de Madrid, yo sí que he encontrado un documento muy significativo, y es que con uno de sus cajeros, también Carranzano, tiene un problema, y él pide que no quiere que esto pase por el juez mayor de Vizcaya. O sea, vamos ante el juez mayor de Vizcaya porque nos interesa ir ante el juez mayor de Vizcaya, pero igual resulta que yo no quiero que investiguen lo que estoy haciendo y por lo tanto, pues de alguna manera me quito la vizcainía de encima.
Aquí sí que hay también una parte muy difícil de medir en la que estos individuos que han protagonizado los procesos migratorios no tienen por qué significarse continuamente como vascos o como cántabros. Lo hacen en la medida que les resulta necesario, útil. Y luego incluso, bueno, este ejemplo de las cofradías o de las congregaciones, como has dicho, bueno, están los montañeses, están los navarros, están los catalanes, están los valencianos, los andaluces, los manchegos, todos tienen las suyas, los de Covadonga, los riojanos, y no solo lo tienen en la península, sino que también las tienen en América. Por lo tanto, todo lo que son los mercados matrimoniales, las vías de colocación, de ubicación en los procesos de movilidad, pues bueno, ofrece en todos estos casos el pertenecer a la cofradía o estar cerca de la cofradía, pues la congregación ofrece unas posibilidades sobre el papel que luego hay que rastrear y ver documentalmente, bueno, si ha habido un do des, te doy para que tú me des, que es la misma idea que tiene la provincia con sus emigrantes. O sea, yo te estoy defendiendo todo este entramado político y este discurso político para que tú puedas tener éxito en tus procesos de migración. ¿Cómo? Pues con que se te reconozca como hidalgo en el resto del imperio, sin hacer nada. Pues, de hecho, hay muchas veces que lo que nos encontramos es en actividades que evidentemente no tienen nada que ver con el mundo de la nobleza y no les supone ningún problema. Ellos de alguna manera cogen la bolsa que tienen y dicen, bueno, yo soy hidalgo, pero lo que quiero es ganar dinero. Es un poco esa misma mentalidad de frontera. Yo soy un súbdito leal, un vasallo fiel y tal, pero bueno, si resulta que hay que traer alquitrán, brea o lo que sea para hacer navíos para la corona, pues a mí, aunque yo sea noble, pues aquí voy a invertir, voy a comprar o me voy a asociar con un mercader y a mí nadie me va a decir nada. Entonces, esa gentry de la que hablaba Julio Caro Baroja para distinguirla de la nobleza más prototípica que nos encontramos en el resto del imperio. Pero hay de todo como en botica. De hecho, el experimento de la Congregación de San Ignacio de Madrid es el que da la unión que no veíamos fuera. Esa unión, ¿por qué? Porque se especifica desde la primera página, antes, unos 50 años antes de que se cree el concepto ese de tres son una, que es el lema de la Real Sociedad Vasca de Amigos del país, lo que ellos dicen que esto es como la Santísima Trinidad. Tres provincias, tres personas que conforman una sola. Entonces, claro, que esos 114 individuos que han estado por el imperio decidan que lo van a fundar en Madrid, que se van a hermanar en cosa de 30 años con la más importante de estas cofradías, que es la de Aránzazu de la Ciudad de México, pues es llamativo. Incluso ya en los años 70, en 1776 hay un intento de crear una congregación de San Ignacio de Toledo y el informe de la Chancillería de Valladolid es que no, que si hay cofradías, que sean cofradías de españoles. No hace falta cofradías de ese paisanismo, volviendo un poco a la pregunta de Alberto, o sea, el paisanaje en ciertos momentos puede ser contraproducente para los intereses de la corona o los intereses de otros súbditos de la corona. Y se quiere poner un poco freno al papel de esas congregaciones que, en el caso de vizcaínos, o sea, de vascos o de cántabros y de navarros, va a producir el que se cree una iglesia específicamente, la de San Fermín para los navarros y la de San Ignacio para los vascos en Madrid. Y en México, pues el Colegio de las Vizcaínas. O sea, se materializan algunos de los intentos de formativos, educativos y asistenciales de las provincias una vez que sales del propio territorio. En el fondo yo creo que está la defensa de esa imagen pública de lo que es ser vizcaíno, que obviamente se está transformando a lo largo del siglo XVIII, sobre todo por el impacto atlántico y el papel de la Real Sociedad Vasca del país en toda América. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti. Pues José Manuel, cuando quieras. Vale, ¿me oís? Sí. Vale, buenas tardes. Ante todo, don Alberto, enhorabuena y muchísimas gracias por su espléndida intervención. Tenía una pregunta. Se ha referido usted a la Guía Universal de los Vizcaínos,
Vengo del mundo del derecho y obviamente no cuestiono el fundamento jurídico de esa hidalguía universal en la edad moderna, que está hasta donde alcanzan mis escasos conocimientos sobre la materia en la ley 16 del título 1 del Fuero Nuevo de Vizcaya de 1526. Pero quería preguntarle sobre un aspecto más bien sociológico, que es cuál era la opinión de los castellanos, y cuando hablo de castellanos me refiero al reino de Castilla excluyéndose de Vizcaya, al respecto. Y mi pregunta viene motivada por la narración del lance de Don Quijote con el vizcaíno en los capítulos 8 y 9 de la primera parte del Quijote, en que Alonso Quijano cuestiona abiertamente dicha hidalguía y es más, sale triunfal del lance. Por ejemplo, y desde mi absoluto desconocimiento, las órdenes militares reconocían esa hidalguía a cualquier vizcaíno. Y añado finalmente un comentario sobre las 3 son una que acaba usted de referirse y que refrenda la complejidad de la estructuración del País Vasco. Hoy en día, cada diputación foral tiene más competencias que el Parlamento Vasco, y no solo en materias fiscales. Lo digo desde mi profesión, que he trabajado muchos años con ellos. Las carreteras, para conseguir hacer la famosa Y entre las 3 diputaciones, nos tardó años. Y muchísimas gracias también, y finalmente, puesto que es la última sesión, a Mario Alberto por Clio, que es un lujo. Muchas gracias por la pregunta, lo primero, y lo segundo, pues bueno, sí, a ver, el fundamento jurídico es el elemento de defensa continua. ¿Qué hacen las autoridades provinciales y en este caso esos agentes en corte, donde los encontramos más activos es entre finales del siglo XVI y luego el largo siglo XVII? Hay un trabajo creo que el autor es Legarda, lo vizcaíno en la literatura castellana del siglo de oro. Todo lo que has dicho, o sea, se pone en duda esa hidalguía universal para arriba y para abajo. Y entonces es cuando entra en funcionamiento todo este sistema de agentes en cortes, de representantes que lo que intentan por todos los medios es intentar calmar aquellos discursos que salen fuera del tono de aceptar la hidalguía universal de los vizcaínos. Desde el punto de vista jurídico, como muy bien has dicho, es el Fuero de 1526 de Vizcaya el más completo y el que define esa hidalguía universal, y es el que se acaba de celebrar su quinto centenario, los 500 años de ese fuero. Ese fuero está activo a lo largo de toda la Edad Moderna. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces sí que nos encontramos también guipuzcoanos y vizcaínos que, como tienen alguna ascendencia vizcaína, tiran por esa línea para conseguir la hidalguía. Si no, en Vizcaya y en Guipúzcoa se sigue el mismo proceso que en Castilla, la ejecutoria de nobleza. En este caso tienen que ir ante las autoridades locales, etcétera, y luego refrendarlo. Refrendarlo en este caso con una real ejecutoria en la Real Chancillería de Valladolid. En el caso de las órdenes militares, que yo he mirado por encima, a través sobre todo de pares, la hidalguía universal, cuando ves los relatos, las declaraciones de los testigos de los lugares de origen, se advierte claramente que todo aquello está perfectamente preparado. O sea, lo que no se puede es mover una espiga, nada, no se puede mover nada. Esa idea de hidalguía universal, que es la que le lleva a José de la Plaza en Lima a decir, en contraposición a de que ¿por qué me critica el consulado de Lima y los comerciantes limeños si yo quiero fundar un banco público? Y me critican porque si soy hidalgo, pues bueno, no voy a responder a cuestiones judiciales si los negocios no van bien, etcétera, etcétera. Pero luego viene la segunda parte, de decir, pero bueno, ¿desde cuándo han tenido los monarcas de Castilla y de España no han tenido algún secretario, algún tesorero, algún banquero cerca, algún cambista, que no sea de origen vasco? Quizás por eso, por ser hidalgos, somos más honrados. O sea, fíjate la vuelta que le da, hidalguía como honradez. Básicamente es un discurso político. Ahí lo que nos podemos encontrar es desde familias de raigambre de origen medieval, de los bandos que hay en los siglos XV y XVI y que todavía se mantienen en el XVII, o nos podemos encontrar al personaje más tribulario,
que tiene un montón de procesos por estupro, por incumplimiento de palabra, por pendencias, etcétera, y que ahí es donde nos llama la atención. ¿Por qué? Porque cuando la justicia ordinaria le quiere perseguir, esto es fundamentalmente en la península, no hemos encontrado ningún caso por ahora en territorio americano, pues alude a su hidalguía universal ante la Real Chancillería de Valladolid. Es tan simple como eso. ¿Qué ocurre con esos procesos? Y eso lo he visto con Cristina Emperador, con la directora, es decir, es que luego el proceso no se sigue. O sea, se presenta una Real Ejecutoria y dice, oiga, usted se tiene que inhibir de este proceso. Vale, mándeme todos los papeles y ahí no manda nadie nada y el proceso se acaba. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más costoso y mucho más dificultoso que simplemente olvidarse de la pendencia. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Por eso he insistido en la idea de la imagen pública. En el fondo, lo que quieren defender a través de este conjunto de instituciones es una imagen de, pues bueno, pues de un vasco trabajador, emprendedor. Ahí está el libro de 2008 de Alfonso Otazu y Ramón Díaz de Durana sobre el espíritu emprendedor de los vascos, donde básicamente se le da la vuelta al argumento. Es cómo utilizan este argumento, para qué. O sea, el de la hidalguía, para protegerse cuando las cosas no vienen bien dadas, cuando necesito testigos, cuando necesito que los demás no digan realmente en qué estoy metido. ¿Por qué? Porque en el fondo se pasa de una idea que es la familia provincial, o sea, usted está donde está o ha llegado a donde ha llegado, entre otras cosas, porque nosotros mantenemos este principio de hidalguía universal, ¿de acuerdo? Que a usted le ofrece muchas oportunidades y entonces usted desde aquel puesto que esté ocupando dentro de la monarquía española, en cualquier territorio, si nosotros le pedimos un favor, usted nos tiene que ayudar. En el siglo XVIII esa familia provincial pasa a ser una familia atlántica. ¿Por qué? Porque lo que se están son buscando las donaciones, el dinero, el dorado que llegue de América y, bueno, la gran reconstrucción que se produce en el siglo XVIII de muchas casas nobiliarias, de palacios, de iglesias, está fundamentado en esta llegada de dinero que proviene fundamentalmente del mundo americano y que se corresponde a esa dialéctica de la hidalguía universal. Entonces hay una preocupación continua por parte de las provincias, de los agentes en corte y de esas congregaciones porque se les reconozca en todos los lugares en base a ese criterio que les ofrece unas oportunidades económicas, sociales, jurídicas e incluso culturales que quizás otros grupos no lo tengan. De todas maneras, vuelvo a insistir que en el siglo XVIII todos los... Esto es un poco lo que dijo Eliot, es decir, cuando él vuelve después de hacer sus primeras investigaciones en la España franquista y luego vuelve en la España de la transición y de la democracia, y dice, bueno, aquí hay muchas autonomías, pero esto se parece más a la época de los Austrias. En esta medida, las provincias, más que defenderse, lo que quieren es mantener una situación mucho más cómoda que la que encontraron en los siglos XVI y XVII. Todo se va haciendo más complejo conforme la monarquía se va centralizando, uniformizando y evidentemente surge una historia, un planteamiento, que es el planteamiento de esa España de finales ya del XVIII, en mi modesta opinión, ahí no voy a discutir sobre sus orígenes, porque evidentemente los orígenes son mucho anteriores, pero va paralelamente la creación de una nación española y de una nación vizcaína, como ha dicho Roberto, en los propios documentos. Pero es que no es contradictorio. Se podía ser vizcaíno y se podía ser español. Lo uno no eliminaba lo otro, sino que lo que les ubicaba era en un lugar, entre comillas, más relevante, o lo que ellos pretendían más relevante en cuanto a los servicios que podían ofrecer a la corona y jugar ese juego pues casi de carácter medieval. Tú eres mi señor y yo soy tu vasallo. Muchísimas gracias, don Alberto. De hecho, expandiendo el horizonte temporal de su análisis que has referido a los secretarios o consejeros económicos de la corona en el 19, Cuenca, Toribio en el poder de sus hombres, es un dato que me fascinó. No me acuerdo si el dato era 75-80% de los ministros de Hacienda decimonónicos eran vascos. Esa es una de las claves. Entonces, el problema es no dónde los encuentra, sino cómo le damos un sentido simplemente a su presencia. ¿Por qué? Porque mantienen todo este conjunto de rasgos que a veces se vinculan con las actividades políticas. Ahora, cuidado, que si hablamos, por ejemplo, de Miguel de Múzquiz, lo que pensaba Peña Florida y otros vascos del Navarro Este, es que nos está sacando los mocos. Mukiak, que si tenemos que dar mocos, es que nos quiere sacar los dineros. O sea,
no todos están alineados ni por ser vascos o por tener un origen vasco, tienen que participar. Y de hecho, Cristina hizo un trabajo sobre la congregación de Nuestra Señora de Guadalupe mexicana en Madrid, y ahora yo recuerdo, pues bueno, pues unos cuantos vascos que estaban en esa congregación. Y claro, te puedo decir, ¿por qué estás en esta congregación cuando tú deberías de estar en esta? Y digo, no, es que esa es nuestra mentalidad actual. Los intereses de un Luzuriaga a mediados del 18 no tienen por qué coincidir con los de las provincias de origen. En otros casos sí, y específicamente nos encontramos cartas que llegan desde Chile a Sevilla preguntando, diciendo, oiga, ¿es cierto esto de que nos van a obligar, nos van a quitar la exención militar, nos van a obligar a ser soldados? Y dices, pero esto lo lógico es que hubiera llegado a las provincias y no desde Chile preguntando por vía Sevilla. Entonces, lo que estamos viendo son todas esas comunicaciones y básicamente a través de la correspondencia epistolar. Muchísimas gracias, don Alberto. Gracias a usted. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, ay Dios. Si no, bueno, pues agradecerte, Alberto, esta fascinante sesión. Yo creo que hemos aprendido mucho, en mi caso, por razones que ya conoces, y en otros casos, pues ha sido realmente muy, muy sugestivo. Y te agradecemos pues haber podido al final cuadrar una sesión y cerrar por todo lo alto contigo. Pues yo solo os puedo transmitir tanto a Mario como a ti, a Cristina, a Manuel y a las diferentes instituciones mi agradecimiento por haber podido participar en este ciclo que, bueno, me parece una manera, espero que sea útil para los investigadores fundamentalmente, y un poco pues para ver también la transformación que se ha producido en estas décadas, en la forma de enfocar nuestras investigaciones, de dirigir las tesis y los cambios que se han ido produciendo en la investigación y en el uso de las nuevas tecnologías, etcétera. Así que muchas gracias a todos vosotros. Pues como siempre la sesión se subirá a YouTube y estará hasta el fin de los tiempos para quien quiera consultarla. Y bueno, antes de dar los agradecimientos, yo creo que para cerrar la sesión, nos gustaría anunciar a Mario y a mí que todas estas charlas pues van a ser publicadas y vamos a tener el honor de que sean publicadas por el equipo COSME del profesor Giuseppe Chirilo, y cuya edición pues estamos trabajando y esperamos terminar pues para finales de año, principios del siguiente. Así que pues será todo un recopilatorio de estas 39 sesiones en total a lo largo de 2 cursos académicos, Mario y yo en solitario, luego en conjunto. Ha pasado por muchas sesiones, muchísima gente, en total 41 profesores y profesoras, no solo de la Academia Española, sino también de América, de Francia, de Portugal. Y para nosotros, pues ha sido un verdadero privilegio. Quiero agradecer, y evidentemente este orden no tiene nada que ver, solo es espontáneo, pero quiero agradecer en primer lugar pues, a quien incitó esta iniciativa, que es Cristina, y a quien debemos pues, ese impulso inicial para realizarla y que siempre ha estado ahí, dando coraje y siempre recordándonos que hay que pensar en grande. Y yo creo que el plantel de participantes pues, evidencia que hemos conseguido pensar en grande. Y también pues a Manuel Herrero por esa ayuda, a Roberto, a Antonio y a quienes han sido pues bastante habituales en estas sesiones, como Jaime, como Ana, Gabriel, José Manuel, eh, Sabrina, en fin, pues todo el equipo doctoral de la Universidad Autónoma. Y bueno, en mi caso, pues me ha permitido conocer y trabajar codo a codo con Mario. Ha sido para mí un privilegio trabajar contigo. Aprovecho para decírtelo. Siempre tan generoso, tan trabajador, tan serio y, Bueno, bueno, en ocasiones. Y que creo que hemos conseguido pues un hito como es el de reunir a varias generaciones de historiadores
que dan buena cuenta de las distintas escuelas de la Academia Española y de la Academia Internacional. Y bueno, ya me voy a emocionar un poco. No sé si quieres decir algo, Mario. Eh, A ver, yo hablo mucho, es cierto, pero estoy muy cansado. Estoy muy cansado, así que voy a hablar poco. La verdad es que revisando, me tomé la molestia hoy en un momento de deslocura de revisar la primera. La primera en la que vino, en la que asistió, bueno, Antonio José Rodríguez Hernández de la UNED y Antonio Jiménez Estrella de Granada, y han pasado 41 personas, y lo cierto es que ha sido un periplo, ha sido un viaje rocambolesco, ¿verdad? Ha sido un viaje que uno no quiere que termine, pero lo cierto es que eh, naturalmente hemos aprendido mucho. Yo insisto, y lo comentaba Alberto, yo quiero agradecer mucho. Quiero agradecer no solo a quienes asistieron, que es importante, y vamos a decir, una también voluntad muy marcada por contarnos todo lo que saben y su recorrido, sino también en parte a quienes nos han acompañado, porque esto no sería posible de no haber sido en fin, por nuestros compañeros, lo comentaste vos, Alberto, por Cristina, por Roberto. Y en última instancia, yo creo que eso es lo que más valoro, ¿verdad? E insisto, no me voy a poner emocional, porque si no esto no termina más, pero por otra parte, sí es cierto que huelga, y esto hay que comentarlo, huelga también agradecer no solo a las personas, sino a las instituciones que lo han podido hacer posible. Citamos, como siempre al principio, ahora al final, sin orden de prelación, pero a la Universidad Autónoma de Madrid, también por brindarnos, y a la Facultad de Filosofía y Letras, por brindarnos esa ayuda económica que tan necesaria es, valga la redundancia, también en parte a el Departamento de Historia Moderna y al proyecto de investigación Atranrex, cuyos IP son, como dijimos, Cristina Bravo Lozano y Emanuel Roda Sánchez, que nos han permitido, la verdad, esto realmente es un placer, un privilegio, un lujo que nos hemos podido dar. Hemos hablado con titanes y titanas, hemos hablado con personas que saben mucho, pero hemos hablado con personas que, en fin, nos han dejado muchos aprendizajes más allá de lo académico, ¿verdad? Más allá de lo que tiene que ver estrictamente con el contenido eh, meramente de conocimiento de archivos, de repositorios y demás. Tal como dijo Alberto, y ya con esto cierro, vamos a publicarlo en formato libro, por supuesto. Será largo, está siendo largo, está siendo extenuante, pero muy, muy gratificante. Y ojalá que esto sirva. Ojalá que quede, ojalá que sirva, ojalá que de acá a 20, 25, 30 años alguien lo lea y diga, bueno, ¿cómo era hacer historia hace 3 décadas? Y ahí vamos a estar nosotros con ese humilde aporte. Así que por lo demás, insisto, muchas gracias a todos. Gracias, Alberto, por estar presente en la virtualidad, pero gracias por estar presente, y a todos los que se han sumado. Es un verdadero privilegio, un placer que nos hayan podido acompañar en esta aventura. Así que muchas gracias a todos. El lujo ha sido nuestro, Mario. Muchas gracias a vosotros.